Mi nuera me empujó al lago. Supliqué que me ayudara, pero ella solo se rió y dijo: «No exageres tanto». Unas semanas después, fue ella quien se arrodilló en la puerta de mi casa, suplicando: «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Hoy tocó carne asada en casa de Julián, mi hijo. Desde temprano, antes de que cantara el primer gallo del barrio, ya estaba yo de pie en la cocina. 5 en punto. La carne aún estaba congelada, las verduras sin lavar, la salsa sin hacer. Me amarré el delantal y empecé sin decir nada. A veces uno aprende que pedir ayuda es solo una manera más de exponerse a la indiferencia. Pasé por la sala con la tabla de cortar en las manos. Renata, mi nuera, estaba tirada en el sofá, moviendo el dedo sobre su celular, como si le debiera algo al mundo. Ni buenos días, me dijo. ¿Todo bien, Renata?, pregunté con voz baja. Ella apenas alzó la mirada. Sí, todo, gracias. Ni una palabra más. En el otro sillón, Julián roncaba con la boca abierta. Seguía con la misma camiseta arrugada de ayer, esa que usó para ir al súper y que ya tenía una mancha de salsa en el pecho. Me detuve un momento viéndolo dormir. Lo vi tan ajeno, como si yo no fuera la mujer que lo cargó en la espalda cuando tenía fiebre y no teníamos ni para el camión al hospital. Fui al patio trasero. El sol aún no pegaba, pero ya se sentía el calor. Acomodé las mesas, una por una. Saqué las sillas de plástico del rincón, algunas tenían polvo, otras telarañas, y me puse a limpiarlas con un trapo húmedo. Luego extendí los manteles que bordé yo misma el año pasado, con florcitas rojas y azules. Quería que se viera bonito, aunque nadie notara los detalles. Así somos muchas de las mamás. Hacemos por costumbre, no por aplausos. Mateo, mi nieto, estaba sentado a pocos metros, con los audífonos puestos y el control de videojuegos en la mano. «Buenos días, mijo», le dije, sonriendo. Ni me miró. Siguió apretando botones como si yo fuera un fantasma. «Mateo», repetí, «¿puedes ayudarme a poner los vasos?» «Estoy en partida, abuela. Ahorita no». Y ya. Como si ahorita fuera una promesa que se lleva el viento. En la cocina, corté sandía en rodajas gruesas. Le quité las semillas con cuchillo y las puse en un platón de barro. Renata entró. Tomó una botella de vino blanco y al pasar, miró el plato con desdén. Podría estar más bonito, ¿no? O sea, al menos en triángulos parejos. Perdón, lo arreglo, dije sin mirarla. Sí, es que va a venir gente importante, mamá. Mamá, me dice cuando necesita algo o cuando quiere sonar amable delante de otros. Los invitados comenzaron a llegar. Gente joven, ropa cara, perfume dulce que se metía por la nariz como aguijón. Muchos de ellos no los conocía. Amistades de Renata, seguramente. Saludé con una inclinación de cabeza. Nadie me regresó el saludo. Una mujer con lentes grandes y uñas color vino se acercó a Renata y, señalándome, preguntó en voz baja, pero no tanto: ¿Ella es la señora de limpieza? Renata soltó una risita breve. Ay, no empieces. Mejor dime, ¿ya viste las luces nuevas del jardín? Ni me corrigió, ni me defendió, solo me borró con una sonrisa. El asador empezó a humear. Yo estuve al frente, vuelta y vuelta la carne. Alguien tenía que asegurarse de que no se quemara. Puse hielo en las jarras, traje más platos cuando empezaron a faltar. Nadie me ofreció un asiento. Nadie me dijo, tú también siéntate, ya hiciste mucho. Mientras tanto, Renata hablaba fuerte, rodeada de sus amigas. Este restaurante es mi bebé, literal. Todo lo hice yo. Buscar local, decorarlo, hablar con proveedores. ¿Y el financiamiento?, preguntó alguien. Ah, eso se dio, ya sabes, todo llega cuando uno se mueve. Ahí me sentí tragada, como si me hubieran arrastrado al fondo del lago que está detrás del patio. Porque la verdad es que ese se dio fueron mis ahorros de toda la vida, los que guardé en sobres, los que junté vendiendo panqué en Navidad. Terminé de repartir la sandía en platos más bonitos, según Renata, y me alejé del bullicio. Me fui hacia el lago. Me senté en una piedra.
con la toalla todavía colgada al cuello, sintiendo que el calor me bajaba por la espalda como gotas de resignación. De repente, Renata apareció con su copa de vino en la mano. «Mamá, ¿por qué no se mete al agua un ratito? Como antes. ¿No decías que eras buena nadadora?» Me giré apenas, con una media sonrisa. «Hace años de eso, hija. Ya no tengo el mismo brazo». «Ándele. Un chapuzón no hace daño. Mire, como esto», dijo, y antes de que pudiera entender, sentí el empujón seco en la espalda. El agua estaba helada. Entró de golpe por la nariz, por la boca, por los oídos. Tragué, pataleé, busqué el fondo sin encontrarlo. No sentí mis piernas. El brazo derecho no me respondía. Por un momento creí que me iba a hundir de verdad, pero agarré un trozo de madera flotando. Me aferré con la otra mano y logré sacar la cabeza. Arriba, ella estaba ahí, parada. «No haga tanto drama», dijo. «Usted sabe nadar». No gritó, no buscó ayuda, no se acercó. Desde lejos vi a Julián, platicando con unos tipos. Se reía, ni miraba hacia acá. Mateo seguía con su celular. Después supe que estaba transmitiendo en vivo, que su título fue «Mi abuela casi se ahoga, jaja». Me acerqué como pude a la orilla. Me dolía todo. El barro me hacía resbalar, la rodilla raspada, el vestido pegado al cuerpo como una trampa. Trepé como un perro mojado. Cuando levanté la vista, Renata ya estaba dando la vuelta, bebiendo lo que quedaba de su copa. Me giré. Julián lanzaba una carcajada. No sé si fue por algo que dijeron, pero igual dolió. Caminé mojada por la sala como si nadie más estuviera ahí. El agua chorreaba de mi vestido y caía al piso en gotitas lentas, una tras otra, marcando un ritmo que solo yo parecía oír. Cada paso dejaba una huella más oscura sobre las baldosas. Nadie preguntó nada. Mateo, en el sillón, seguía pegado a su celular. «¿Estás bien, abuela?». Swing le escuché decir sin levantar la cabeza, pero no lo dijo a mí. Lo dijo al aire, como quien comenta un video. Entonces, uno de los amigos de Renata, un joven con camisa entallada y risita de burla, señaló hacia la puerta y soltó: «¿De veras se cayó? ¡Qué torpeza, pobrecita!». Y todos rieron. Renata, sin voltear siquiera, respondió desde el centro del grupo: «Es que mi suegra es así, dramática. Seguro exageró. Si ella hasta nada». Me apreté los labios. No dije nada. Me seguí derecho hacia el baño de visitas, el único baño que podía usar sin que me miraran como si estorbara. Abrí la puerta con cuidado. El foco parpadeó antes de encender. Las paredes olían a humedad y la cerámica estaba fría como mi espalda. Cerré con pestillo, me apoyé en la puerta y solté un suspiro que llevaba rato guardando. El espejo frente a mí devolvió un reflejo que no quise ver mucho rato. Mi pelo pegado al cráneo. La piel de mis brazos con manchas moradas del golpe. Los ojos no estaban enojados. Nomber estaban cansados, como si ese rostro ya hubiera dejado de esperar algo de los demás. Me quité el vestido mojado despacio, como si fuera una piel ajena, una que ya no me quedaba. Cada prenda que me quitaba se sentía como una capa de decepción despegándose de mí. El sostén mojado, las sandalias llenas de lodo, la ropa interior que me pesaba como piedra. Busqué entre las toallas del estante. Eran duras, viejas, casi como papel lija. Me envolví en una y abrí el pequeño armario bajo el lavamanos. Ahí, entre frascos sin tapa y botellas medio vacías, encontré una caja donde aún estaba guardado un suéter viejo. Era de Clemente. Él lo dobló y lo dejó ahí antes de morir, por si hacía frío algún día, me dijo en aquel entonces. Lo abracé un segundo, olía a closet y a tiempo. Me lo puse. Ya estaba algo roto en el cuello, con bolitas de lana en las mangas. Pero no me importó. Me sentí cubierta, ya no desnuda ante esas risas. Salí del baño sin mirar a nadie. Atravesé el pasillo y entré a la habitación donde guardo mis cosas. Abrí la cómoda con las llaves del fondo. Saqué el sobre que tenía guardado desde hace años. Todavía estaba ahí, el comprobante bancario de la transferencia a nombre de Renata. 750,000 pesos. Toqué el papel. Las cifras seguían claras.
la fecha también. Lo firmé yo misma, con mano temblorosa, un día después de que ella llorara en la cocina diciendo que su sueño era abrir un restaurante, que sería lo único que le daría sentido a su vida. Recordé cada hora extra en la farmacia, los fines de semana vendiendo panqués y bufandas en la plaza, las noches con los pies hinchados y las manos con grietas por tanto lavar trastes. Todo para juntar ese dinero, y en ese momento, con el papel entre los dedos, sentí un sabor agrio subirme por la garganta. Volví a guardar el sobre. Cerré el cajón con firmeza. No lloré. A esas alturas, las lágrimas se me habían secado. Salí de la habitación y crucé otra vez la sala. Nadie me vio. Era como si fuera invisible. O peor, como si nunca hubiera estado. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua caliente. Quería algo que me bajara el temblor de las manos. Desde el patio, la voz de Renata llegaba clara, como cuchillo. Mi suegra es fuerte. Esa mujer no se muere fácil, ¿eh? Carcajadas. Me senté en la punta de la mesa, justo en la esquina. La misma mesa que yo misma lijé y barnicé cuando se mudaron aquí. Toqué con la yema del dedo el borde del mantel que bordé el año pasado, con hilos que me trajo Delia de Guadalajara. Nadie lo había notado. Nadie se sienta conmigo ahí. Entonces escuché otra voz, esta vez de Mateo. Mira esto, ma, lo edité con música. Ja, ja, ja. Ay, no, qué horror, eres un tonto. Pero ve cómo patalea. Parece meme. Me levanté. Me asomé sin que me vieran. Mateo tenía su celular en la mano. Estaba mostrándole a Renata un video. Era yo, luchando en el agua, mi cara desfigurada por el susto, mi vestido flotando, y una musiquita de fondo, como de circo. Todos reían. Uno de los invitados incluso dijo, ¿ya lo subiste? Eso se va a hacer viral. Y ahí, en ese instante, algo dentro de mí se quebró. No con estruendo, no con lágrimas. Fue como una grieta silenciosa, un corte limpio, como cuando se rompe una taza querida y uno solo se queda mirando los pedazos, sabiendo que no se puede volver a pegar. Pensé, la sangre no siempre es familia. Y el silencio no siempre es paz. Me regresé a la cocina. Me senté otra vez, como si el mundo siguiera girando y yo no tuviera ya parte en él. Nadie me buscó. Nadie me preguntó si estaba bien. Me senté en el rincón de la cocina, la misma silla que siempre queda libre, al final de la mesa, donde nadie quiere sentarse porque no se ve la tele desde ahí. Me encogí un poco. El suéter todavía seguía húmedo por dentro. La lana, pesada por el agua, me pegaba a la espalda como si me recordara lo que había pasado apenas unas horas antes. Sentí como el frío se me metía por los huesos, por la columna, hasta el centro del pecho. Afuera, la música retumbaba. Renata había subido el volumen como si fuera una fiesta en un antro. Las risas se mezclaban con los golpes de los bajos y escuché un par de gritos felices. Estaban bailando en el patio, ahí donde alguna vez Clemente y yo soñamos con plantar rosales. Vi por la ventana cómo una amiga de Renata bailaba descalza, copa en mano. Renata la seguía, dando vueltas como si todo estuviera bien. Como si no hubiera lanzado a su suegra al agua hace apenas un rato. Como si esa casa no hubiera sido levantada con mi esfuerzo también. Porque yo también construí ese hogar. Me acordé del día en que Julián vino a la casa con Renata. Era su novia todavía. No llevaban mucho tiempo juntos. Se sentaron en la sala, nerviosos, y me dijeron que querían casarse, pero que no tenían dinero, que no sabían cómo iban a empezar. Yo me fui al cuarto, abrí la cajita donde guardaba las joyas de mi boda. Mi anillo, los aretes que me regaló Clemente en nuestro aniversario número 10, y los pocos pesos que había estado ahorrando para una emergencia. Fui al Monte de Piedad y vendí todo. Con eso y un préstamo pequeño, pagamos el enganche de esta casa. Nunca vamos a olvidar esto, mamá, me dijo Renata en ese entonces, con los ojos llorosos. No se preocupen, les dije. Lo importante es que empiecen con el pie derecho. Y ahora, desde la cocina, escuché cómo Renata le decía a una amiga suya, mientras ambas hojeaban una revista de decoración. La verdad es que esta casa ya me tiene harta. Está vieja, oscura, mal distribuida.
¿Y por qué no se cambian?, preguntó la otra. Estoy viendo opciones. Ya no soporto compartir espacio con esa señora. Me sofoca. Yo me quedé quieta. Fingí que leía los ingredientes de una caja de consomé de pollo. No quería que me vieran, no quería interrumpir. Solo quería entender en qué momento me convertí en la carga que todos fingían no ver. Pero la verdad, ahora que lo pienso, hace tiempo que me sacaron de sus vidas. Yo solo no lo quise aceptar. Cada día cocino la cena, sin falta. A veces renqueando del pie, otras con dolor en las manos. Esa noche preparé tacos de cochinita pibil porque sé que son los favoritos de Mateo. Me tomó horas marinar la carne, preparar la cebolla morada, calentar las tortillas a mano para que no se quebraran. Puse los platos sobre la mesa. Nadie dijo nada. Ni un «se ve rico», ni un «gracias, abuela». Nada. Julián se sentó frente a Renata. «¿Y qué pasó con lo del permiso para el restaurante?», preguntó, sin mirar el plato. «Ya casi. El abogado está lento, pero ya casi». Renata masticaba rápido, como si tuviera prisa. «Por cierto, mamá, ¿sí me puedes ayudar a lavar los trastes después? Ando en friega con todo lo de mañana». Lo dijo sin mirarme, como si fuera una empleada, como si lo que acababa de comer no hubiera sido hecho con mis manos. «Claro», respondí. ¿Qué otra cosa podía decir? Cuando todos terminaron, cada quien se levantó como si fuera lo más normal del mundo. Mateo se subió a su cuarto. Julián se quedó viendo la tele. Renata se metió al cuarto a revisar el correo en la laptop. Yo recogí los platos, lavé cada uno. El agua caliente me ardía en los dedos. Me dolían las piernas. Me dolía todo. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la orilla de la cama, aún con el suéter mojado. No tenía fuerzas ni para quitármelo. Desde abajo se oían risas, risas ligeras, despreocupadas. Después escuché la voz de Mateo, clara, como si me la hubiera gritado al oído. «Es que mi abuela siempre anda de metiche, todo lo rompe, qué desesperación». Me tapé la boca con la mano. No quería que se me escapara un quejido, ni una lágrima, y aún así lloré, silenciosa, como lloramos las mujeres que ya se cansaron de rogar amor donde solo hay costumbre. Miré alrededor. La habitación en la que duermo tiene las paredes despintadas, el techo con manchas de humedad. Pero para mí era un lugar seguro, al menos eso creía. Volteé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín delantero, donde Clemente había plantado jazmines, donde pasábamos las tardes tomando café mientras escuchábamos a los vecinos platicar. Ahora solo quedaba una maceta rota, la tierra reseca y unas cuantas ramas secas que nadie se molestó en recoger. Pensé, las cosas que uno cuida con amor, si caen en manos equivocadas, se vuelven polvo. Me acosté, no para dormir, sino para aguantar. A veces una no descansa por el cuerpo, sino por el alma. Después de todo lo que había pasado, dejé de hablar. No con palabras, al menos. Me limité a estar presente, como el aire entre las paredes, como el zumbido del refrigerador por la noche. Nadie lo escucha, pero ahí está. Una mañana, antes de que el sol saliera del todo, agarré el manojo de llaves de la casa, las principales, las que Renata siempre quiere tener bajo control, y las escondí detrás del paquete de chícharos congelados, al fondo del congelador. Quise ver cuánto tiempo tardaban en notarlo. ¿Alguien ha visto las llaves?, preguntó Renata una hora después, desde la sala. ¿Tú las tenías ayer, no?, contestó Julián, sin mucho interés. Pues sí, pero ahora no están, y tengo que salir. La escuché caminar por toda la casa, abriendo cajones, revisando bolsos. Hasta fue al baño. Estaba molesta, mascando aire entre dientes. Yo seguía en la cocina, cortando cebolla como si nada. ¿Ya revisaste el congelador?, le pregunté, tranquila. ¿Cómo el congelador? ¿Qué van a hacer ahí? A veces una se confunde, dije mientras me acercaba al refri. Con esto de la edad, ya sabes, todo se me revuelve un poco. Metí la mano, moví los paquetes, saqué la bolsa de chícharos y ahí estaban, las llaves, frías como la verdad. Aquí están,
Qué rara soy, ¿no? Le sonreí. Renata me miró con los ojos entrecerrados. No dijo nada, pero su mirada me recorrió de arriba abajo, como si quisiera descifrar qué tanto sabía yo o qué tanto fingía. Julián, mientras tanto, ni se molestó. Solo sirvió más café y dijo por lo bajo: «Bueno, al menos aparecieron». Al día siguiente, encendí la estufa sin ponerle nada encima. Dejé la olla vacía sobre el fuego, como si fuera a hervir agua. Me fui a mi cuarto un rato. El olor a quemado subió hasta allá. No era mucho, pero lo suficiente para incomodar. Renata fue la primera en notarlo. «¿Qué es ese olor?», gritó. Entró corriendo a la cocina y apagó el fuego. Miró la olla negra, pegada. Se quedó un momento callada, con los brazos cruzados, luego salió disparada al pasillo. «Julián», lo llamó. «Esto no puede seguir así. Tu mamá ya no está bien. ¿Tú viste la olla? La dejó sola en la lumbre. Pudo haber provocado un incendio». «Renata», respondió él desde el sillón. «No, Julián, no me digas Renata como si fuera exagerada. Tu mamá está perdiendo la memoria. Primero lo de las llaves, ahora esto. No podemos vivir así». Me quedé escuchando desde la escalera, donde nadie me veía. Esa noche saqué una libreta nueva. La puse sobre mi buró y empecé a escribir. Día 2. Dejé la olla al fuego. No dijeron nada sobre mi salud. Solo hablaron entre ellos. Cada vez que alguien me ignoraba o fingía que no pasaba nada, dibujaba una línea vertical al margen de la página. En pocas horas ya llevaba varias. Unas líneas como muros. Cada una prueba. Yo ya no hablaba en voz alta, pero escribía. Esa misma noche los escuché en su cuarto. No soy de andar espiando, pero la puerta entreabierta y las paredes finas no ayudan. «No sé qué vamos a hacer, Julián», dijo Renata, cansada. «Si tu mamá de verdad se está volviendo loca, tenemos que tomar una decisión». «¿Qué quieres que haga?», él respondió con flojera. «Hay lugares donde pueden cuidar de ella, lugares buenos». «¿Tienes idea de cuánto cuesta un asilo privado? Pues ve viendo, porque así yo no puedo más». Apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Mordí el labio hasta sentir el sabor del metal. No lloré, pero me hervía la sangre. Me metí a la cama sin hacer ruido. Cerré los ojos. Empecé a planear. Al día siguiente, durante la cena, fingí estar más distraída. En medio de una oración me detuve. Me quedé callada, mirando el plato como si no recordara qué estaba diciendo. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Julián. «Ah, ya no me acuerdo», respondí y dejé caer la cuchara. Sonó bajito, pero suficiente. Renata me observó, no dijo nada. Solo giró la cabeza hacia Julián y asintió con disimulo. Un gesto corto, seco, como si dijera: «¿Ves lo que te dije?». Después de la cena, subí a mi cuarto. Abrí el cuaderno y escribí: «Cuando creen que estás débil, es cuando muestran quiénes son realmente». Me senté en la orilla de la cama. Pensé en Clemente, en lo que diría él si me viera así. Seguro me pondría una mano en el hombro y me diría: «A ti nadie te borra, Mari. Acuérdate de quién eres». Y me acordé. Esa noche revisé la estufa 3 veces. Fui al closet. Abrí la caja fuerte, saqué todos los papeles importantes. El acta de nacimiento, los documentos de la casa, los comprobantes de transferencia. Hice copias. Las metí en sobres. Guardé los originales en mi mochila, justo debajo del suéter de Clemente. Antes de dormir, tomé un pedazo de papel y escribí con lápiz una sola frase. La pegué con cinta al espejo de mi tocador. Ya es hora de pedir justicia. Y esa noche dormí con el alma despierta. Unos días después, Renata organizó una cena en la casa para unos inversionistas. Amistades nuevas, caras pulidas, relojes brillosos, personas que hablaban con voz fuerte y risa fácil. Me enteré de la reunión porque vi la lista de ingredientes pegada en la puerta del refrigerador. «Mamá, ¿puede hacer pozole para el sábado?», me dijo Renata con voz rápida, sin levantar la vista del celular. «El verde, el que le queda bien». «Claro», respondí. No pregunté para quién. Ya me imaginaba. Lo preparé igual que siempre. Carne de cerdo bien cocida, grano reventado. Le puse epazote del que aún crece detrás del lavadero.
Desde la cocina, el vapor del pozole se levantaba lento, como si también le costara trabajo salir de ahí. Me tardé medio día en hacerlo, pero no importaba, nunca importaba. La noche llegó, y con ella, los invitados. Gente elegante, de reloj grande y voz fuerte, camisas planchadas con raya, carteras de piel. Saludaban a Renata con abrazos fingidos y a Julián con frases como «Hermano, qué gusto». A mí, nadie. Se acomodaron en el jardín, en la parte trasera. Montaron luces de esas que cuelgan como luciérnagas, las sillas blancas, las mesas con copas de cristal que yo misma lavé. Yo me quedé en la cocina. No me invitaron a sentarme. Nadie me dijo que podía salir. Me quedé junto al fregadero, lavando los trastes sucios que iban dejando, uno por uno, con el delantal empapado y las manos arrugadas por el agua tibia. Desde donde estaba, podía oír cada palabra que decían. Las voces llegaban claras, como cuchillos limpios. ¿Y esa señora?, preguntó una mujer entre risas. ¿Es tu mamá? Renata soltó una carcajada y dijo, «Ya quisiera». «No, es mi suegra». Y todos se rieron. Uno dijo, «¡Ay! Pues parece más bien la señora que cocina aquí». Yo seguí lavando un vaso, con la esponja en una mano y el corazón en la garganta. Mateo apareció en medio del grupo. Traía el celular en la mano, como siempre. De pronto, se paró frente a todos y empezó a actuar. Se agarró el pecho, fingió toser, agitó los brazos como loco. «¡Auxilio! Me estoy ahogando. Ayúdenme», decía mientras reía. «Miren, soy mi abuela en el lago», remató. Las carcajadas estallaron como fuegos artificiales. Uno de los invitados aplaudía. Alguien más le dijo, «Grábalo, Mateo, tienes que subir eso». Yo apreté con fuerza el vaso que tenía en la mano. No se rompió, pero por dentro sentí como se rompía algo que ya estaba cuarteado desde hacía tiempo. El pozole lo sirvieron caliente. Lo probaron y lo alabaron. «Está buenísimo», dijo uno. «Pues claro», agregó Renata. Yo le dije exactamente cómo lo quería. Y ahí supe que la herida ya no sangraba, solo quemaba. Después, Renata se puso de pie con la copa en alto. «Amigos, gracias por venir. Quiero compartirles una noticia. Estoy a punto de abrir mi segundo local». «¡Felicidades!», gritaron. «Todo ha sido gracias a mi esfuerzo», siguió. «Yo lo hice todo, desde cero. Nadie me dio nada». Alguien le preguntó, «¿Tu suegra no te apoyó?». Renata hizo un gesto de desdén con la mano. «Pues, un poco, pero la verdad es que esto ha sido mi trabajo, mi visión, siempre ha sido así». «Un poco», dijo, como si los 750,000 pesos fueran una propina, como si los años de cuidar a su hijo, limpiar la casa, cocinar todos los días no contaran, como si yo no existiera. Miré hacia Julián. Estaba ahí, en una esquina, con una cerveza en la mano. No dijo nada, no levantó la voz, no me miró. Solo bajó la vista y se quedó callado. Yo también me quedé callada. Me di la vuelta y me puse a secar platos, uno por uno. Desde la ventana de la cocina, los veía moverse entre risas, brindis, fotos con el celular. Me vi a mí misma reflejada en el cristal, un fantasma detrás del vidrio, una silueta que ya no pertenecía a esa casa, aunque la hubiera ayudado a levantar. Cuando se hizo tarde, todos empezaron a despedirse. Algunos entraron a usar el baño, otros a tomar agua. Yo me escabullí sin hacer ruido. Subí las escaleras, pasito a pasito, para no llamar la atención. Pasé por delante del cuarto de Julián y Renata. La puerta estaba entreabierta. No fue que me quedara escuchando. Es que la casa tiene la mala costumbre de hacer resonar lo que uno no quiere oír. «Ya no podemos seguir así», dijo Renata, con voz baja pero firme. «Necesitas decidir. No quiero a tu mamá aquí para siempre». «Dame tiempo», contestó Julián, casi susurrando. «Estoy pensando, no es fácil». «¿Pensando qué? ¿Esperando que se muera sola? ¿Eso es más barato?». Él no respondió. Yo seguí mi camino. Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en la cama. Abrí mi libreta. Con lápiz negro escribí una línea sola. Hoy mis hijos me borraron oficialmente de su vida. Y al lado del nombre de Julián
Dibujé una X roja, grande, firme, como esas marcas que uno pone en los sobres que ya no va a enviar. No lloré, porque esa noche la tristeza ya no era nueva, era vieja, como una silla rota en la que uno se sigue sentando por costumbre, aunque sepa que se va a caer. Esa noche no pegué los ojos. Me recosté un rato, sí, pero sin intención de dormir. El ventilador del deshumidificador hacía un zumbido bajo, constante, como si respirara por mí. La lámpara del buró parpadeaba cada tanto. Pensé en apagarla, pero no quería quedarme a oscuras. No esa noche. Me levanté despacio. Fui al pie de la cama y me arrodillé frente al viejo baúl de cedro que Clemente me hizo con sus propias manos cuando recién nos casamos. Él mismo barnizó la tapa, le puso bisagras firmes y dibujó en la madera nuestros nombres con clavos pequeños. C y M, 1983. Nunca se aflojaron, ni los clavos ni las promesas, hasta que se fue. Abrí el baúl. Olía a polvo seco, a recuerdos cerrados por demasiado tiempo. Fui sacando las cosas como si desdoblara partes de mi vida. Primero, el acta de matrimonio de Julián, impresa en una hoja que ya tenía el borde amarillento, con una mancha de café en la esquina. Me acuerdo de esa ceremonia, modesta, en el jardín de la tía Estela, con flores de papel y un pastel de 3 pisos que yo misma decoré con frutas. Debajo, los recibos de depósito que yo había hecho por Renata cuando decía que necesitaba sanar su mente después del estrés. El primero, por 100,000 pesos. Vendí el terreno que me había dejado mi papá en Tlaxcala. Es que necesito darme un respiro, Mari. Si no, voy a colapsar, me dijo llorando una tarde. Me lo pidió con la voz entrecortada, agarrándome la mano como si fuera suya. Después me enteré por una vecina que se había ido a operarse la nariz y a ponerse carillas. También encontré una carta. Era del director del kinder de Mateo, escrita a mano, con caligrafía redonda. Gracias por cubrir la colegiatura de Mateo. Es un niño muy inteligente y educado. Ese día yo estaba en bata, limpiando vidrios, cuando llamaron para avisar que si no se pagaba, lo sacarían. Renata estaba en Cancún. Me pidió que cubriera el pago mientras llegaba su quincena. Nunca regresó ese dinero, y yo tampoco lo volví a mencionar. Fui haciendo pilas con los papeles, a la izquierda los que ya no dolían, a la derecha los que todavía ardían, y al fondo lo encontré, el contrato de inversión con el banco para abrir el restaurante de Renata. Mi firma estaba ahí, junto a la de ella, y el sello bancario, impecable. 750,000 pesos. Todos mis ahorros, entregados sin exigencias. Cerré los ojos, no para llorar, para no gritar. Me levanté, encendí la computadora portátil. Tardó en prender, como si también estuviera cansada. Busqué entre los correos uno que me había enviado Delia hace meses. Ella, siempre tan al tanto de todo, me había hablado del Fondo Semilla, un programa que apoyaba a mujeres trabajadoras que querían emprender negocios en gastronomía. De mujeres para mujeres, decía el eslogan. Abrí el formulario de donación. Me temblaban los dedos, no de duda, sino de firmeza contenida. Llené cada casilla, nombre anónimo, motivo, para que otras mujeres sueñen sin que les arranquen el alma en el camino. Adjunté los comprobantes, y en el campo de observaciones escribí: todo este dinero fue donado sin esperar devolución, que crezca donde haya gratitud, con respeto, una mujer invisible. Le di clic en enviar. La pantalla se quedó unos segundos congelada. Después apareció el mensaje: su donación ha sido registrada. Gracias por su generosidad. Me recargué en la silla. Miré la pantalla vacía. No sentí vacío, sentí alivio. Casi por impulso, levanté el teléfono y marqué a Delia. Solo quería contarle, escuchar su voz. No planeaba nada más. ¿Mari? ¿Todo bien?, preguntó ella apenas respondió. No del todo, pero mejor, dije. ¿Te pasó algo? Solo necesitaba soltar, y ya lo hice. Delia se quedó en silencio unos segundos. Voy para allá temprano, ¿te parece? Llevamos pan dulce y platicamos bien. Sí, vente. Te preparo cafecito, colgué. Me acerqué a la ventana. La abrí. El aire de la madrugada me tocó la cara.
No era frío, era fresco, como cuando uno se lava las manos después de un día sucio. Como cuando abres las cortinas después de semanas con todo cerrado. Respiré hondo. Sentí el olor a la tierra de las macetas secas, al pino viejo de la barda, al viento que viene de lejos. Miré el reloj, las 3 pasadas. No importaba. Fui al buró. Saqué un sobre pequeño y guardé los documentos que sí quería conservar. Los otros los metí en una bolsa de papel para romperlos en la mañana. Lo que ya no sirve, pesa, y uno no está para cargar muertos ajenos. Me senté en la cama, pero no me acosté. Quería que el cuerpo recordara este momento, el de haber elegido algo distinto. Por fin, en voz baja, para mí misma dije, mañana el té lo hago para mí, no para servir, no para esperar, para mí. Me sonreí sola. Las mujeres como yo no dejamos de dar, pero llega un punto donde aprendemos a darnos también a nosotras. Porque si una ya fue columna, tapete, sombra y escudo, al menos una vez en la vida merece ser raíz. Apenas clareaba cuando escuché el rechinido de la puerta de malla. No necesité mirar por la ventana, sabía que era Delia. Siempre hace el mismo ruido con los pasos, firmes, decididos, como si en vez de caminar trajera la respuesta a lo que uno no se atreve a decir en voz alta. «Mari», llamó desde la cocina, «¿ya estás en pie?» «Aquí estoy, calentando el agua», le respondí, con la bata puesta y los ojos hinchados de no dormir. Entró como quien ya conoce el camino, con su bolso grande colgado al hombro y una bolsa de papel con pan dulce. «Traje conchas, de las que te gustan, las de vainilla», dijo mientras las colocaba sobre la mesa. Pero también sacó otra cosa, una carpeta azul marino, con borde de plástico firme. Encima una tarjeta blanca y sobria. Pedro Holguín, abogado de testamentos. Él fue el que... Sí, me recomendó mi primo Rogelio. ¿Te acuerdas de él? Trabaja en asuntos legales en el ayuntamiento. Pedro es serio, discreto. Ya revisó los papeles de la casa, del ahorro, todo. No hay ningún problema. Delia no esperó mi reacción. Se sentó, se quitó el suéter y soltó sin rodeos. Ya basta, Mari. Es hora de que pongas las cosas en su lugar. Tú no naciste para ser sombra de nadie. ¿Y si me arrepiento?, le pregunté. ¿De qué? ¿De exigir que te vean? ¿De dejar de vivir entre sus migajas? No dije nada. Fui a servir el té. Ella sacó los papeles y los deslizó hacia mí como si fueran espejos. Me senté frente a ella, respiré hondo y empecé a leer. En la primera hoja estaba el Nuevo Testamento. La casa no sería para Julián ni para Mateo. Iría directamente a Refugio Las Flores, un lugar que ayuda a mujeres golpeadas, abandonadas, esas que muchas veces solo tienen silencio y miedo por compañía. Los ahorros que aún me quedaban, que no eran muchos pero sí limpios, serían transferidos como fondo permanente. Lo donado ya no se podría recuperar. Pasé la mano por la hoja. Estaba templada, como mi pecho. Ni fría ni caliente, solo firme. ¿Estás segura?, pregunté. Más que nunca, dijo Delia. Nadie de esa casa merece lo que tú has dado. Que aprendan lo que cuesta olvidar a quien siempre estuvo. Me quedé un rato en silencio. ¿Tú crees que esto sea justo? Mari, lo justo no siempre es bonito. A veces duele, pero eso no lo hace injusto. Volví a mirar el documento. Recordé todo lo que callé, todo lo que limpié, todo lo que cociné sin hambre, todo lo que guardé aunque ya no tuviera espacio ni en el alma. Cuando ayudé a Julián a pagar el parto de Mateo, no pedí nada. Ni una gracias. Lo sé, respondió Delia, y eso te honra, pero no te ata. Es que, ¿sabes qué siento? Como si estuviera traicionando algo. No estás traicionando a nadie, Mari. Estás eligiéndote. Después de tantos años de ponerte al final, tomé la pluma. La punta temblaba apenas. Firmé, sin duda. Pedro llegaría la semana siguiente con el documento oficial. Esto era el borrador, pero para mí ya era sentencia. Delia cerró la carpeta y se sirvió más té. ¿Quieres azúcar?, le ofrecí. No, así está bien, dijo. Ya no quiero más cosas dulces que solo saben amargo.
Nos quedamos en silencio un rato. No hacía falta decir mucho más. Yo abrí el refrigerador, saqué la leche. Estaba casi vacía. Le puse unas gotas en su taza. No los odio, Delia, dije bajito. No quiero destruirles la vida. Y no lo estás haciendo. Solo se la estás quitando de las manos. Nunca les perteneció. Solo se acostumbraron a tenerla. ¿Y si se quedan sin nada?, murmuré. ¿Y tú? ¿No te quedaste sin nada también? ¿Sin respeto? ¿Sin palabra? ¿Sin abrazo? Tú no los dejaste solos, Mari. Ellos te soltaron hace años. Ahora solo estás abriendo la puerta y saliendo tú. No busco venganza. Claro que no. Pero si a la justicia le ponemos cara de venganza, las mujeres como tú nunca la van a alcanzar. Suspiré. El aire que solté no era de tristeza, era de alivio. Quiero poder dormir sin preguntarme si fallé como madre. No fallaste, fallaron ellos como hijos. Delia me tomó la mano. Tenía los ojos húmedos. No lloró, pero yo sí. Gracias por ayudarme. Gracias a ti por confiar. Te juro que no estás sola. Nos abrazamos fuerte, de esos abrazos que te aflojan el nudo de la garganta, no porque lo deshacen, sino porque ya no necesitas tragártelo. Antes de irse, me dio un beso en la frente. Vas a estar bien, Mari. A lo mejor no hoy, pero sí muy pronto. Lo sé, y esta vez también quiero estar bien para mí, no para nadie más. La vi caminar por el pasillo, ese que tantas veces cruzamos juntas de niñas cuando nos escapábamos para jugar con las muñecas. Esta vez el juego se había acabado, pero la alianza seguía intacta. Me quedé sola en la cocina. La taza aún humeaba. Me acerqué a la ventana. La bugambilia que planté con Clemente estaba florecida. Algunas flores secas colgaban como heridas, pero el resto vibraba. Fucsia, fuerte, viva. Y pensé, como solo piensa una mujer que ha vivido lo suficiente. No todo lo que se va muere, a veces solo cambia de dueño, y a veces lo que se queda también puede ser rescatado. Ese día no sonreí por costumbre, lo hice porque, por primera vez en años, sentí que me pertenecía. Esa noche no necesité poner la alarma. El cuerpo solito me despertó antes que el gallo de la vecina. Me senté al borde de la cama, con los pies colgando, y respiré hondo. No por costumbre, sino para darme valor. Tomé la maleta que había sacado días antes del closet. No era grande, solo una de ruedas pequeñas. Abrí los cajones en silencio. Fui doblando mi suéter gris, ese que Clemente siempre decía que me hacía ver más joven. Después el rebozo de flores azules que usaba cuando íbamos juntos al mercado. Metí mi cepillo, 3 pares de calcetas, un frasquito de crema y por último, una foto. Era Mateo, dormido en mis brazos, con el pulgar en la boca y los cabellos enredados como alambres. La foto estaba algo doblada en las esquinas, pero seguía intacta. Ese era el único recuerdo que decidí llevar. No por nostalgia, sino para no olvidar que alguna vez me necesitó. Dejé la casa recogida. No por ellos, por mí. No quería que dijeran que me fui haciendo un desastre. Apagué las luces, revisé las llaves del gas, doblé la toalla del baño. En la cocina encendí el hervidor. Preparé té de manzanilla y puse 2 tazas sobre la mesa, aunque sabía que solo una sería para mí. A los pocos minutos bajaron. Primero Julián, descalzo y medio dormido, pasando sin mirar. «Hice té», le dije. «Gracias», murmuró sin detenerse, y luego agregó. «Voy tarde, ¿me ayudas a encontrar mi mochila?» «No puedo, hijo, estoy por salir». Él se detuvo, frunció el ceño. «¿Salir? ¿A dónde vas?» «Me voy unos días con Delia, a Pinos Plateados. Voy a descansar un poco». «¿Y eso?», dijo él, como si le hablara de un país extraño. «Porque quiero, porque puedo y porque lo necesito». Julián solo dijo un «ah», se frotó la cara y siguió su camino hacia el cuarto de lavado. Luego bajó Renata, con gafas oscuras, maquillaje leve, ojeras cubiertas con base. Venía hablando por teléfono con alguien. «Sí, luego te marco». «Ya está despierta la casa», dijo antes de colgar. Me miró y dijo, «¿Vas de paseo?».
Me voy a vivir unos días al campo, ayudar en el jardín, respirar aire limpio. Renata se acomodó los lentes y le dijo a Mateo, que venía bajando las escaleras: Tu abuela va a darse unas vacaciones. Ya le hacía falta aire, ¿no? Mateo ni la miró. Con el celular en la mano se dejó caer en una silla. ¿Vas a llevar el cargador, abuela?, preguntó, sin despegar los ojos de la pantalla. No lo necesito, hijo. Donde voy no se necesita estar conectada. Solo despierta. Terminé mi té, lavé mi taza, la sequé y la guardé. No por amabilidad, por cierre. Antes de irme, me paré junto a la puerta. No sé cuándo volveré, pero si vuelvo será porque quiero, no porque me esperan. Tómate el tiempo que necesites, dijo Julián, ya buscando las llaves del coche. Eso haré, respondí. Salí sin dramatismos. Nadie me abrazó, nadie dijo, te vamos a extrañar. Y eso, en vez de dolerme, me alivió. En la terminal compré un boleto de ida. No necesitaba saber cuándo volvería, tal vez nunca. El tren salió puntual. Me senté junto a la ventana. El vagón iba medio vacío. Apoyé la cabeza y dejé que los paisajes me despegaran del pasado. No lloré, ni una lágrima. Lo que sentía no era tristeza, era ligereza, como quitarse un delantal después de años. Pinos plateados era como lo imaginaba, tranquilo, silencioso, con olor a tierra húmeda. Delia me esperaba en la estación con una sonrisa cansada pero sincera. «Te ves diferente», dijo. «Me siento diferente», contesté. La casa estaba rodeada de pinos altos y flores silvestres. No tenía rejas, ni timbre, solo una puerta de madera y un tejado con musgo. Al entrar, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio completo, limpio, sin fondo de televisión, sin celulares vibrando. Solo el crujir del piso de madera y el olor a sopa recién hecha. Delia me llevó al cuarto de huéspedes. Cama sencilla, cobija gruesa, ventana abierta. Come algo y luego descansas. Aquí no hay prisa. En el comedor había un plato de sopa de lentejas y pan con queso. Calientito, sencillo, servido con calma. Esa noche me acosté sin ruido, sin pendientes, sin miedo. Puse mi foto de Mateo en la mesita, apagué la luz y dormí. Dormí sin sobresaltos, sin estar alerta por si alguien me necesitaba. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, caminé por el huerto. Me agaché, limpié la tierra, quité hojas secas. Volví a sentir la tierra en las uñas, el sudor en la frente, pero esta vez no por obligación, por gusto. Delia llegó con una taza caliente. Me la puso entre las manos. «Aquí nadie espera que hagas más de lo que quieres», me dijo. Entonces estoy en el lugar correcto. Y así lo supe. Ese día por fin no serví a nadie. Ese día por fin fui yo. Una mujer también florece cuando deja de pedir permiso. Pedro me llamó unos días después. Su voz sonaba como siempre, tranquila, firme, con ese tono que solo usan los hombres que han visto demasiado del lado feo de las familias. «Ya está todo listo. Los cité para el jueves, a las 10. Vendrán los 3. Yo estaba en la cocina pelando calabacitas. Me tembló un poco el pulso, pero no dije nada. No necesitaba estar presente para decir lo que tenía que decir. Ya lo había escrito. Cada palabra con la sangre que no se ve, pero pesa. Ese día, Pedro me llamó de nuevo al atardecer. Vinieron, puntuales, aunque con caras largas. Me contó cómo fue todo. Renata llegó primero, con tacones altos y lentes oscuros, como si estuviera entrando a una entrevista de televisión. Julián detrás, más encorvado que de costumbre, como si supiera que venía algo que no quería oír. Mateo, con los audífonos puestos, mirando su teléfono, completamente ajeno. Pedro los hizo pasar a una sala de juntas pequeña. Había sillas de cuero oscuro, una mesa de madera sólida y un sobre grueso encima. Ellos se sentaron sin preguntar demasiado. «Gracias por venir. Esta reunión es para leer una carta», dijo Pedro. «Una carta escrita por la señora Mariana Sánchez». Renata arqueó una ceja. «¿Una carta? ¿Y para eso nos llamó?». Pedro no respondió. Solo abrió el sobre.
Sacó las 3 páginas dobladas y comenzó a leer con voz clara. A quienes confundieron mi silencio con resignación. No me fui, solo dejé de esperar. Mateo bajó el volumen de su teléfono. Julián dejó de mirar el suelo. Renata se acomodó en la silla. Durante años me senté a su mesa, cociné, limpié, cuidé, y me hablaron como si fuera la sombra de un recuerdo. Me empujaron al margen, luego al agua, y aún así pensaron que no diría nada. Pero esta es mi voz, y es mía sola. Pedro los observó. Ninguno habló. Julián, hijo mío, preferiste el silencio porque era más fácil que incomodar a tu esposa. Mateo, me hiciste burla, me grabaste y pensaste que era gracioso. Renata, me borraste de tu discurso, de tus planes, de tu casa. Entonces Pedro hizo una pausa. Hasta aquí todo bien, dijo. Pero ahora viene la parte que deben escuchar con atención. Sacó un segundo documento. Era el Nuevo Testamento. Lo colocó frente a ellos. La señora Mariana cambió todo, la casa, los ahorros, las cuentas. Nada de eso les pertenece ya. Julián se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás diciendo? Pedro lo miró fijo. Que nunca hubo traspaso legal. La casa sigue a nombre de su madre. Ella decidió donarla a una fundación que ayuda a mujeres mayores en situación de violencia. Renata golpeó la mesa. Eso es ridículo. Ella no puede hacer eso sin consultarnos. Pedro ni se inmutó. Claro que puede. Es su voluntad. La dejó registrada y firmada ante notario. Y ustedes que convivieron con ella bajo ese techo deberían saber que nunca la escucharon. Mateo murmuró. ¿Y el dinero? Pedro le mostró otro papel. Se transfirió a una organización benéfica. Mariana dejó claro que quería que cada peso fuera a personas que supieran decir gracias. Renata se levantó de golpe. Esto es una venganza. Es cruel. Pedro le tendió una copia de la carta. ¿Cruel? Lo que fue cruel fue ignorarla mientras servía el desayuno, mientras lavaba sus platos, mientras se ahogaba en la alberca. Esta carta no es venganza, es justicia silenciosa. Mateo guardó el teléfono. Pedro sacó un sobre más, pequeño. Se lo entregó a él. Tu abuela pidió que esto fuera solo para ti. Mateo lo abrió. Dentro, una foto vieja. Él, de niño, dormido en brazos míos. En el reverso, una frase escrita a mano. No fue tu culpa crecer así, pero sí será tu decisión qué tipo de hombre quieres llegar a ser. Mateo la leyó 2 veces. No dijo nada, solo la guardó en el bolsillo. Renata salió hecha una furia. Julián se quedó sentado un momento más, sin palabras. Finalmente, solo susurró. ¿Dónde está mi mamá? Pedro respondió. En un lugar donde por fin la llaman por su nombre. No la señora, no la abuela, Mariana. Me contó todo eso Pedro en una llamada larga. Mientras hablaba, yo miraba mis plantas de albahaca en el jardín. No sentí orgullo, tampoco tristeza. Solo una paz nueva, como cuando cae la primera lluvia después de una sequía larga. Ese mismo fin de semana, Delia me enseñó algunos mensajes que Renata le había mandado, súplicas, excusas, incluso amenazas veladas. Delia no respondió, solo me dijo, ya no es tu carga, Mari, lo soltaste, lo dejaste ir, eso es más que coraje, es amor propio. Yo asentí. En el fondo sabía que tenía razón. Las noticias corrieron por el vecindario, que Renata había perdido su trabajo, que la familia de Julián tenía problemas económicos, que Mateo dejó la universidad. Nadie me llamó directamente, pero escuché que los 3 preguntaban por mí. Buscaban saber si volvería, si me arrepentía. La respuesta era no, porque yo estaba escribiendo otra carta. No para ellos, para mí. Hoy planté semillas con mis propias manos, sin esperar aplausos, sin pedir permiso. Me miro al espejo y veo a alguien que volvió a nacer sin tener que morirse primero. Y eso sí que es empezar de nuevo. Amanecía envuelto en neblina. El aire olía a tierra húmeda y resina de pino. Me puse los guantes de jardinería, los que Clemente me regaló en un aniversario cualquiera, y que seguían resistiendo aunque las costuras ya empezaban a ceder. Agarré el azadón con ambas manos y me dirigí al bancal de atrás. La tierra aún estaba húmeda de la lluvia de anoche. Los músculos me dolían, pero no era un dolor malo. Era de los que te recuerdan que estás viva.
¿Durmió bien?, preguntó Esmeralda, sentada en su banquito, tejiendo bajo el árbol grande. Dormí sin sobresaltos, respondí, y eso ya es mucho decir. Dicen que quien duerme en paz es porque ya soltó lo que no le pertenece. Y tú ya soltaste, ¿verdad? No respondí. Pero sí, lo había soltado. Todo. 2 tardes después, mientras arrancaba unas hierbas junto a la cerca de madera, escuché el chirrido de una camioneta frenando sobre la grava. Alcé la vista. Una figura femenina bajó del coche. El cabello desarreglado, lentes de sol colgando del cuello, cara cansada. Renata. Se acercó al portón, ese que siempre mantenemos cerrado con un seguro grueso desde adentro. Empujó, pero no cedió. Mariana, Zrenia, por favor ábreme, solo quiero hablar. Me quedé donde estaba, con la azada en la mano. Ella se aferró a los barrotes de madera como si el frío de los metales la devolviera a la realidad. ¿Eso es todo? ¿Vas a esconderte aquí, después de todo lo que vivimos? Vi a Delia asomarse desde la puerta. No dijo nada, solo cruzó los brazos y observó. No me escondo, dije sin alzar la voz. Estoy en mi lugar. Renata tragó saliva, bajó la vista y luego se arrodilló. Su voz ya no era altiva. Sé que fallé, lo sé, hablé mal, actué peor, pero no pensé que llegarías tan lejos. ¿Lejos? Zrenia, interrumpí. Lejos fue cuando me empujaste al agua. Lejos fue cuando dijiste que esta casa te estorbaba. Lejos fue cada vez que fingiste que no existía. Ella guardó silencio. El viento sopló, levantando hojas secas a su alrededor. Es solo que... susurró. No sabía que dolía tanto hasta que no estuviste. Eso se llama ego, no amor. Lo que te duele no es mi ausencia, es perder lo que dabas por hecho. No, no es así. Renata, la interrumpí con voz firme. Yo te abracé como hija cuando no tenías familia cerca. Te cuidé en silencio. Pero ustedes confundieron cuidado con servidumbre. Ella se cubrió el rostro con las manos. No pido que me devuelvas nada, solo una oportunidad. Las oportunidades se dan cuando el corazón todavía tiene lugar. El mío ya no guarda rencor, pero tampoco tiene espacio para lo que duele. Delia se acercó, le puso una mano en el hombro. No con compasión, sino con ese gesto que se da a los que ya escucharon lo que necesitaban oír. Vamos, mija, si de verdad quieres cambiar, no empieces pidiendo perdón, empieza haciendo silencio. Renata se levantó. No dijo nada más. Solo caminó de regreso al auto con los hombros caídos. Yo volví a la tierra. Me senté en el escalón de piedra, tomé la libreta y escribí. La soledad elegida no es abandono, es salvación. A veces, dejar ir también es cuidarse. Esa noche, Delia me trajo una hoja de periódico doblada. En la portada de la sección de sociedad aparecía una foto. Mujeres sonriendo, harina en el delantal, formando fila frente a una cocina comunitaria. Tu donativo ayudó a montar esa panadería, me dijo. Mira los ojos de esas mujeres. ¿Ves esa luz? Asentí. Esa luz no la provoca el dinero, la provoca saberse vistas. Yo también alguna vez necesité que alguien me mirara con ese respeto. No fui yo quien las salvó, dije. Solo les quité una piedra del camino. Delia sonrió, sentándose junto a mí. Y con eso basta. Esa misma noche escribí una carta, pero no iba dirigida a Julián, ni a Renata, ni siquiera a Mateo. Era para mí. Querida Mari, por años callaste para no incomodar, por miedo a quedarte sola. Hoy estás sola, sí, pero libre. No fuiste débil, fuiste paciente. No fuiste víctima, fuiste raíz. Y por fin, elegiste florecer para ti. La guardé entre las páginas de la libreta, donde también tenía recortes de recetas, pensamientos sueltos y un dibujo de Mateo que alguna vez me regaló. Me serví un té de bugambilia, lo llevé al porche y me senté en la silla de mimbre.